quisiera ser como perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. No tengo el valor de mirarte, ni siquiera sé cómo perdí el camino que tú me mostraste. Cuánto me he separado de ti, viviendo solo para mí, ignorando el precio que pagaste al morir. Renueva mis días, quebrántame, Señor, como al principio, y tómame en tus brazos. Quiero volver a mirarte, servirte como ayer, como al principio, y hablar de ti sin miedo, sin temor. Tal como ayer, quiero volver a vivir para ti. Renueva mis días, renueva
Permítame tantito. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Me estoy cerciorando que ya está aquí la presentación. Y ahora sí, estamos en Descubre la Biblia, serie Las Letras Rojas. Y vamos a orar para que el Eterno nos guíe y nos hable el día, la noche, la tarde de hoy, el día, la hora que estén viendo este estudio. Gracias, precioso Padre, por permitirme este privilegio de compartir tu palabra, ser siervo, esclavo tuyo, y como siervo, como tu esclavo, te pido que seas tú hablándonos, que de mi boca, de mi corazón no salga palabras, sino que seas tú hablando a través de ellos. Te doy gracias por este grande ministerio de Descubre la Biblia, por Joseph y por todos aquellos que trabajamos aquí como moderadores. Te pido por cada uno de ellos, sobre todo por la vida de la familia Terrazas, que nos da la oportunidad de estar en este día aquí. Gracias, precioso Padre, por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que no nos das. Y te pido que el día de hoy nos hables, nos abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y que tu palabra sea eh, plantada en ellos y que no solamente nos hagas oidores, sino nos hagas hacedores de la misma. Gracias, precioso Padre, en el nombre por los méritos de nuestro amado Yeshua. Amén. Amada familia, buenas noches. Como les explicaba hace poquito, hemos estado un poquito ausente de los estudios debido al embarazo de mi esposa, pero ya estamos retomando un poquito, poco a poquito, los horarios, bueno, todo lo que conlleva eh, antes de que nazca nuestra bebé. Entonces, esperamos que ya sea pronto y para ya acomodarnos en forma y volver a agarrar este ritmo. Seguimos en nuestra serie de las letras rojas. Recuerden que nuestra página www.descubrelabiblia.org, serie Las Letras Rojas, las palabras finales de nuestro amado Yeshua. El tema de hoy es el misterio de los judíos e Israel, primera parte, inciso A. Repito, nuestra página www.descubrelabiblia.org. Ok, estamos en Misterio de los Judíos de Israel, parte 1. Entonces nada más hago aquí mi último movimiento y comenzamos. Seguimos en nuestro estudio verso a verso de nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrenlabiblia.org. Este es el nivel avanzado que se llama Las Letras Rojas, que es una referencia a las palabras de Yeshua que aparecen en algunas ediciones del Nuevo Testamento en rojo. Ok, entonces si tiene usted ahí su Biblia donde tenga las letras rojas, ábrala por favor. Vamos a comenzar este hermoso estudio.
El misterio de los judíos e Israel, parte uno, inciso A. Entonces, entenderemos por qué exactamente en este contexto Yeshua lleva a cabo milagros que vamos a ver al principio del capítulo 14 y al final del capítulo 15. Este estudio comprende dos capítulos. El capítulo 14 comienza con el relato de la muerte de Juan el Bautista, después la alimentación a los 5,000 y concluye en el capítulo 15 con alimentación de 4,000, ¿ok? Entonces, la alimentación de estas dos multitudes está totalmente relacionado, ¿sí? Como nos dice Joseph, que para él están los dos relacionados. Estos dos milagros tienen una relación profética muy importante y nos vamos a ubicar en el contexto de la época cuando se llevan a cabo estos dos milagros y aparte de que vamos a transportar el contexto de los acontecimientos, ¿ok? Nos vamos a transportar al contexto geográfico, ¿sí? Este es el contexto geográfico. En el audio, en el video, Joseph está en el lugar donde se llevó a cabo ese milagro. Y surge la primera pregunta de la noche de hoy. ¿Por qué es tan importante el acontecimiento de esas multitudes en el lugar que se llama Betsaida? ¿Por qué? ¿Por qué será tan importante? ¿Sí? La palabra Betsaida, como ya vimos, nos da la pista y nos dice por qué. Porque significa casa o lugar de la pesca. Casa, lugar de la pesca. Así que en el lugar llamado lugar de la pesca se llevaría a cabo una multiplicación del pan, una multiplicación de peces y se van a recoger 12 cestas llenas para poder entender la señal profética que nos está dando nuestro amado Yeshua. ¿Sí? Vamos a ver que en el contexto histórico, lo que estaba sucediendo en ese momento. La primer parte del capítulo 14 del versículo 1 al 12 nos dice que Herodes mandó a matar a Juan el Bautista. Sí, sabemos que Herodes era el gobernador de esta región de Israel. Él era el gobernador, el que mandó a matar a Juan, ¿no? Juan el Bautista, porque la hija de la esposa de su hermano llamada Herodias, después de haber danzado para Herodes, este le dijo que le pidiera cualquier cosa y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Así que tenemos que este gobernante de quien podríamos decirse que está usurpando el trono de Israel, porque recordemos que Herodes era un eh, idumeo, era descendiente de Edom, sí, que era de Saúl. Es decir, que em, Herodes era una mezcla, ¿no? Era un descendiente de Saúl. Y ya conocemos la historia de Edom, ¿no? Quien menospreció la primogenitura y los descendientes de Saúl siempre tuvieron conflictos con los descendientes de Israel. Sí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, rumbo a la tierra prometida, hubo una guerra. Los descendientes de Saúl, llamados los amalecitas, les hicieron guerra a los israelitas. Sí, y a partir de ahí Dios decretó que siempre estarían en guerra el pueblo de Israel contra los amalecitas, que siempre habría una guerra de generación en generación con ellos. Sí, y esto habla incluso hasta los últimos tiempos. Es decir, que actualmente debe haber descendientes de Amalek en algún lugar por ahí escondidos o no tan escondidos. Y surge la segunda pregunta del día de hoy. ¿Quiénes serán los descendientes de Amalek en este momento? De acuerdo a la profecía final de los tiempos, ¿sí? ¿Quiénes serán los descendientes de Amalek en este momento de acuerdo a la profecía al final de los tiempos? ¿Serán juzgados?
¿sí? La profecía de Abdías tiene que ver con el juicio de Edom, que es el juicio de Esaú. Así que todavía nos espera una batalla final contra Amalek. Amalek, que ya por supuesto que en los últimos tiempos va a ser una combinación de países que van a tratar de destruir a la nación de Israel. Sí, en la época, vemos que en la época de Juan el Bautista, este descendiente de Saúl, digámoslo así, un falso converso, porque hubo épocas en las que los descendientes de Saúl se convirtieron al judaísmo, sí, que trataron de estar en paz con los judíos, pero a nivel de tradición, porque Herodes supuestamente era converso al judaísmo, pero en realidad era alguien que estaba representando los intereses de Roma, ¿sí? Herodes era alguien que jugaba del lado de la cancha de Roma. Entonces, qué curioso que un converso al judaísmo descendiente de Saúl, confabulado con Roma, oprimiendo a los verdaderos israelitas, ¿sí? Y oprimiendo aquí a un verdadero profeta de Dios, como lo fue Juan el Bautista. Vemos que lo que es muy interesante es que podríamos decir que hay un paralelo histórico entre lo que estaba pasando aquí con Juan el Bautista, una usurpación del trono de David, descendientes de Saúl usurpando el trono de Israel y persiguiendo a los profetas verdaderos de Dios. Y surge la tercera pregunta: ¿será que esto se está repitiendo en nuestros días? ¿Será que es una confabulación de naciones a los que están gobernando, por ejemplo, el país de Israel actualmente, el territorio de Israel, será que tienen relación con Amalek y con Esaú? ¿Será? ¿Será que en este momento habrá por ahí eso? Hay algunos rabinos que dicen que los que están tratando de gobernar Israel actualmente en realidad son descendientes de Esaú. Y eso es una teoría interesante y opinan que tratan de imponer allá en la tierra de Israel un gobierno como el de las naciones y están usurpando el trono de David. Sí, eso es una teoría bastante interesante y en este contexto histórico sucede lo que dice a continuación. ¿Qué dice a continuación? Mateo 14:12. Mateo 14:12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Vemos que estando Yeshua en esta región se enteró de lo que le hicieron a Juan el Bautista y él decide apartarse a una religión, perdón, a una región solitaria cerca del lugar de Bethsaida, y dice que cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Sí, estaban en busca de milagros que él estaba haciendo. Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Vemos que, perdón, ya era tarde y los discípulos querían despedir a la multitud. Sí, ya los discípulos ya querían descansar y vemos que eran 12 discípulos que querían estar a solas con su maestro, a solas, tener una intimidad con su maestro, estar ahí con Yeshua, y de repente vieron que venían las multitudes. Ahora tratemos de imaginar esa escena. La escritura está hablando de 5,000, ¿sí? De 5,000 hombres
sin contar mujeres y niños. Ahora, vamos a suponer que si eran igual el número de mujeres, aunque en general siempre hay más mujeres que hombres, pero suponiendo que había igual, y estamos hablando más de 10,000, más los niños. Sí, recordemos que en aquella época, pues, no había como planificación familiar, entonces, más o menos estamos hablando que había una multitud de más de 20,000 personas, más o menos, ¿eh? No, no es un número. Entonces, imaginemos a los 12 discípulos que de repente ven venir a toda esta gente y que ya era tarde y que no había dónde se quedara. Imagínense, tal multitud no había en dónde albergar, que se hospedaran. Entonces, pensaron lo que iban a hacer ahí si no había, pues, ni comer, imagínense. Mateo 14:16 dice, Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadle otros de comer, dadle vosotros de comer. ¿Quién está llamado a alimentar a las multitudes que vienen del mar de Galilea? Sí, al final veremos a quién representa esta multitud. Yeshua a sus 12 discípulos por haberles seguido y haberles dejado todo, les prometió que ellos iban a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? De manera que cuando se establezca el reinado de David, sí, sabemos que cayó Judas y que llamaron a Matías, pero yo, al igual que Joseph, me inclino que ese 12º apóstol fue el apóstol Pablo y que los apóstoles se precipitaron al echar volados para ver quién sustituía a Judas, ¿no? Esa es mi teoría, que el apóstol Pablo es el apóstol número 12. Y pues si quieren ahí como los discípulos, pues vayan haciendo sus apuestas a ver quién es el 12º apóstol, el que sustituyó a Judas. Entonces, pues lo vamos a comprobar, ¿no? Ya cuando ahí estemos. Vemos que Yeshua les prometió a los 12 que ellos iban a ser los que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y juzgar implica, ¿qué implica juzgar? Implica enseñar, implica instruir, ¿sí? Cuando se establezca el reino y esas tribus de Israel saldrán del mar de las naciones. Así que en este milagro estamos viendo un anticipo del reino, estamos viendo un ensayo, ¿sí? Un ensayo de cuando los discípulos serán llamados por sus enseñanzas, por lo que vivieron con Yeshua, a instruir a todos los creyentes que salimos de entre las naciones. Es decir, que cuando se establezca el reino, nosotros vamos a ser instruidos por los apóstoles. Ya no va a tener, ya no vamos a tener ningún maestro sino que vamos a tener a Pedro, a Pablo, a Juan, el discípulo amado. Imagínense estar en ese lugar y ser instruido por ellos. Ay, ay, ay. Entonces, ahí sí no nos la vamos a complicar. Ahí sí que ya no va a haber que yo, que tú, y que esto, y que Shabbat, y que no Shabbat, y bueno, ahí se van a acabar todas las polémicas. Entonces vemos que Yeshua les dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Mateo 14:17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No tenemos aquí
sino 5 panes y 2 peces. Cada detalle de la escritura es algo que tiene un significado, ¿sí? No solo que había 5 panes y 2 peces, sino que hay un profundo significado en cada detalle de las escrituras. ¿Qué representarán los 5 panes? ¿Qué representarán los 5 panes? Yeshua nos puede dar una pista de esto cuando le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es un alimento eh, eh, similar de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios en todo este contexto? Pues nada más y nada menos que la Torá, ¿sí? ¿Y qué contiene la Torá? Contiene 5 libros. Así que estos panes representan el alimento de las multitudes, lo que va a alimentar a las multitudes que salga de entre las naciones y que va a ser administrado por los apóstoles, ¿sí? Estos 5 panes que representan los 5 libros de la Torá, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, la Torá, la ley de Moisés, ¿sí? Diferentes nombres se les da y la más correcta sería la instrucción de Moisés o la instrucción que le fue dada a Moisés para todo Israel. Otro elemento simbólico que tiene aparte de estos 5 panes son los 2 peces. ¿Cuál es el símbolo por excelencia del cristianismo? ¿Sí? Cuando vemos un coche que tiene un pececito, se dice que él es un cristiano, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿por qué el símbolo de la iglesia primitiva, que era un pez, era la manera que se identificaba dibujando un pez en la arena? Por la profecía ya que Yeshua les dijo que serían pescadores de hombres. ¿Dónde podríamos ver una conexión en donde Israel es como peces? Que Israel se multiplica como los peces del mar. ¿En dónde podemos encontrar eso? Pues nada más y nada menos que en la Torá. En la Torá lo vemos en la bendición que hizo Jacob sobre Efraín y Manasés, que cuando bendijo cruzó los brazos formando un pez. Con los brazos y la bendición que le hizo Jacob a los hijos de José, que nacieron en el exilio, les profetiza a Jacob que serían como peces en el mar, que se van a multiplicar. Entonces aquí vemos que la profecía de las tribus que descienden de Efraín, muy específicamente que es el primogénito, sobre el que pone la primogenitura Jacob, los descendientes de Efraín se multiplicarán como los peces del mar, ¿sí? Como los peces del mar. Un descendiente de Efraín llamado Jeroboam es el que lleva a las tribus de Israel a la desobediencia, a la rebelión, y es lo que causa el exilio de las 10 tribus de Israel. Y al ir al exilio se empiezan a mezclar entre las naciones y se convierten en una multitud incontable de peces. Y es lo que se conoce como la plenitud de los gentiles, Melo Hagoim, Melo Hagoim. Sí, en hebreo este término se refirió el apóstol Pablo en su carta a los romanos cuando habló del misterio de Israel, que era la plenitud de los gentiles, la semilla de Abraham que va a llenar toda la tierra.
toda la tierra. Así de que cuando Jacob hace esa bendición y profetiza que los descendientes de Efraín se van a multiplicar, sí, después lo que vemos en los libros de los reyes, que un descendiente de Efraín llamado Jeroboam lleva a Israel a la desobediencia. La desobediencia fue aún para bien, sí, aún la desobediencia de Israel trajo consecuencias positivas. Y cómo fue eso? Pues a la larga estas consecuencias positivas, es decir, que Dios usó la desobediencia de Israel para llevarlos a las naciones, multiplicarlos, y ya que se multiplican, entonces lanza las redes y los va a traer de regreso. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 16 se habla de un segundo éxodo. El segundo éxodo no solo va a ser de Egipto, sino que el segundo éxodo será de todas las naciones. Y dice Jeremías 16 que Dios va a enviar pescadores, ¿sí? Por eso es muy importante que entendamos el misterio de los judíos e Israel, porque cuando regresen a los países por una razón muy específica e importante, Dios nos hizo nacer, ¿sí? Dios no se equivocó al permitir que naciéramos en México, en Colombia, que naciéramos en Venezuela, en Guatemala, en Estados Unidos. Dios no se equivocó. Es decir, que no fue un error donde nacimos. Eso fue un plan específico de Dios. Sí, ese fue un plan específico para que en las naciones donde estemos, ahí en el momento que se nos revele este misterio de los judíos e Israel, nos convirtamos en pescadores de hombres. Sí, porque Jeremías 16 dice que vendrá un éxodo de todas las naciones a donde Israel, a donde fue Israel, y dice que enviará pescadores y los pescarán. Sí, de modo que aquí estamos viendo en este milagro una señal profética, un milagro en relación con esto que ha de suceder, con todo esto que ha de suceder. Cómo los vamos a pescar? ¿Cómo surge esa pregunta? ¿Cómo los vamos a pescar? Pues con los 5 panes que tenemos, que es enseñar la Torá, la palabra de Dios a las multitudes. Y lo que van a llevar a cabo esta alimentación son los 2 peces, la casa de Israel y la casa de Judá. Sí, si usted recibe este llamado de ir a alimentar a a las multitudes con la Torá, con los 5 libros de Moisés, que son los 5 panes de vida, entonces usted es uno de esos peces, ¿sí? Si usted es uno de los peces de la casa de Israel o de la casa de Judá, y vamos a ver que estos 2 capítulos hacen referencia tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel, porque ambas casas están mezcladas entre las naciones, ¿sí? Y actualmente no podríamos saber a ciencia cierta quién es de la casa de Israel y quién es de la casa de Judá. Solamente el Eterno lo sabe, solamente Dios lo sabe. Aunque hagamos pruebas de ADN, solamente es algo que el Eterno sabe. Aunque hagamos pruebas de genética, pues no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Esto es algo que solo Dios exactamente sabe quién es y de qué tribu. Entonces, en este contexto vamos a ver que Yeshua, al ver que le presentan estos 5 panes y estos 2 peces, dijo, traédmelos acá, traédmelos acá. Mateo 14:18. Yeshua está a punto de alimentar a las multitudes por medio de 2 peces y por medio de 5 panes. Traédmelos acá. Traigan los 5 panes, traigan los 2 peces, porque los voy a usar para alimentar a las multitudes. Traedme los 5 peces, los 5 panes y los 2 peces, porque con esto voy a alimentar a las multitudes
incontables, incontables. Mateo 14:19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, a la multitud. ¿Qué pasa cuando, si analizamos este verso? Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Yeshua hace que las multitudes se recuesten sobre la hierba. ¿Será que este es un detalle que es insignificante? ¿Multitudes recostados en la hierba? De acuerdo a la profecía de Isaías, quien usó el símil de la hierba, entonces vamos a ponernos a pensar. Veamos multitudes que salen del mar, que están recostados en la hierba. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, tenemos aquí un montón de gente como hierba, y eso lo que dijo el profeta Isaías: todos ustedes son como hierba. La hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el apóstol Pedro fue más allá al decir, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas las palabras del Señor permanecen para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, que Pedro especifica todavía más lo que vamos a hacer usted y yo, ¿sí? Dejemos de ser como hierba y permanezcamos para siempre. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es la Torá. Y esa es la Torá que fue anunciada por medio del Evangelio. Es decir, está en el Evangelio y la proclamación de la Torá para todas las naciones. Eso es el Evangelio. Si no se está predicando la Torá a las naciones, entonces ese es un falso evangelio. Ese es otro evangelio diferente del que habla Pablo en su carta a los Gálatas. Mas si a uno, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al del que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Mateo 14:19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, 12 cestas llenas. Vemos que se saciaron todas las multitudes y quedaron sobras, y de las sobras se llenaron 12 cestas. De todo lo que sobró de la alimentación a esa multitud. Entonces, estas multitudes, ¿a quién representarán? Nada más y nada menos que a las 12 tribus de Israel. Ahí están las 12 tribus de Israel. Mateo 14:21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Las mujeres y los niños son incontables. Entonces ahí se cumple la profecía dada a Abraham. Tu descendencia será
incontable como las estrellas en multitud. Lo voy a volver a repetir. Las mujeres y los niños son incontables. Entonces ahí se cumple la profecía dada a Abraham, tu descendencia será incontable como las estrellas en multitud. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recordemos que Betsaida era un lugar pesquero, es decir, que en la casa de la pesca se pesca todas estas multitudes que representan a las 12 tribus de Israel y que son un anticipo de la pesca que vendrá en los últimos tiempos. Y aquí Yeshua va a llevar a cabo otro milagro que tiene relación con el misterio del que estamos hablando. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas porque el viento era contrario. 25. Más la cuarta vigilia de la noche, más la cuarta vigilia de la noche. Esto es entre las 3 y las 6 de la mañana. Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Yeshua los estaba observando y van en la barca, y cuando los discípulos, cuando van en la barca, van como a la mitad de recorrido, entonces Yeshua empieza a caminar sobre el agua. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Sí, vemos que primero manda a los discípulos y luego él se va a orar. ¿Qué habrá orado Yeshua? Después de alimentar a esa multitud, ¿cuál habrá sido su oración? Y luego manda a los discípulos y estos están en plena tempestad. Yeshua los está observando y está orando. ¿Ustedes creen que, perdón, ustedes qué creen que estará orando en ese momento? Específicamente el tema de su oración que él estaba haciendo, él estaba viendo a sus discípulos en el mar, ¿sí? Él está orando por protección para ellos. Él está orando para que no sean hundidos en el mar, porque estos 12 que están en esa barca en el mar, que representa a las naciones, ¿sí? Yeshua está orando para que las 12 tribus de Israel, el hijo de David ora para que por todas las 12 tribus de Israel representadas en estos apóstoles no fueran absorbidas por el mar de las naciones, orando por Israel. Y no solo ora, porque es muy fácil quedarse eh, allá a lo lejos orando, y otra cosa es ir con ellos, ¿sí? Otra cosa es ir con ellos. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que él hizo. Así que en ese momento en que, en que los ve que están allá, él empieza a caminar y camina sobre las aguas. Mateo 14:26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Esta cuarta vigilia es la última vigilia. En aquella época era una manera de contar. Sí, se separaba la noche en 4 vigilias.
La primera vigilia era de las 6 a las 9, la segunda de las 9 a las 12, la tercera de las 12 a las 3 y la cuarta de las 3 a las 6 de la mañana. Es decir, que esto sucedió justo antes del amanecer y esto representa el momento antes de que amanece y cómo que inicia el reino es un periodo simbólico, sí, a eso, de que antes de iniciar el reino de Yeshua es cuando se encuentra con sus discípulos, ya que a estas alturas de la noche pues ya no lo reconocían. Otra pregunta, ¿ustedes creen que habrá allí algo simbólico cuando lo confunden con un fantasma? Los 12 discípulos en ese momento que lo ven lo confunden con un fantasma. ¿Habrá algún significado aquí en esto? ¿Habrá un significado aquí en esto? El remanente de lo que queda de Israel como ve Yeshua, hay hay una gran confusión en cuanto a lo que es Yeshua. Hay mucha polémica y controversia en relación a cómo era o cómo en realidad era su apariencia, ¿sí? Hay una gran subjetividad en muchos sentidos acerca de Yeshua. Así que lo podemos transportar simbólicamente en el sentido de que los discípulos están entre las naciones, pues ya no los distinguen correctamente. Y eso es algo muy interesante que el apóstol Pedro dijo. Y ya para cerrar el estudio del día de hoy, vamos a ver qué dijo. Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, ¿y eres tú? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Me llama mucho la atención que fue específicamente Pedro. Esto tiene mucha relación con lo que se ha hecho con el personaje de Pedro en la actualidad, porque en la actualidad, de acuerdo a la tradición, Pedro supuestamente representa al Papa, según la Iglesia Católica. Y aquí vemos que Pedro no reconoce correctamente a Yeshua y le dice, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Pedro tenía el anhelo de ir, pero en el momento en que está yendo rumbo a él, empieza a hundirse. ¿Sí? Perdón. ¿Habrá aquí alguna conexión profética en lo que se haría de Pedro y este acontecimiento que vemos aquí? ¿Habrá? Podríamos decir que el que se dice que es el actual representante de Pedro, la Iglesia Católica, podríamos decir que está sobre las aguas, sobre las naciones, que está sumergida en la filosofía y en la religión de las naciones. ¿Qué podríamos decir? Que se sumergió, que se asimiló entre las naciones, que en realidad la iglesia tomó la forma de las naciones y se hundió prácticamente. Y si no es por la gracia y por la piedad de Yeshua, en la cuarta vigilia, en los últimos tiempos, que se agarra de ahí, ¿sí? La tradición representa a Pedro. Podríamos ver este acontecimiento en la cristiandad entera. Aquí podríamos pensar en la Iglesia Católica, pero
aquí no solo veo a la Iglesia Católica, yo aquí veo a lo que surge de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el siglo XVII, que después surge la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante. Toda la cristiandad entera, yo veo aquí sumergida en el mundo. Gracias, precioso Padre, por la palabra que es muy fuerte, que es muy potente, que da mucho ánimo a, a ser constantes y sonantes en este camino. Qué grande privilegio será estar ahí en ese lugar donde el apóstol Pedro, el apóstol Pablo nos narran todos estos acontecimientos en viva voz. Qué gran aliciente es esto, saber que somos esos peces que estamos llenando la tierra, y qué grande privilegio es ser también pescadores. Te doy gracias por todo lo que hoy aprendimos, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor y por todo lo que nos das y por todo lo que no nos das. Gracias, precioso Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Pues aquí terminamos nuestra, nuestra primer parte y seguimos adelante, y no se olviden de estar atentos al chat de WhatsApp para saber lo que sigue. Entonces, les mando un abrazo, los extraño mucho y espero que pronto nos veamos. Gracias, mis amados hermanos. El Eterno sea con todos ustedes. Y feliz preparación para Shabbat, que ya es la próxima semana. Bendiciones.